Mira, sobre las encuestas se ha creado toda una red de mitos, pero desde luego hay realidades importantes que aclarar. Una encuesta es un ejercicio de medición de opinión pública a través de un cuestionario que se plantea a un grupo de personas, al cual se denomina muestra, que no es otra cosa que un grupo representativo de toda la sociedad. Desde luego, esta definición de la muestra se basa en una teoría científica que proviene de la ciencia estadística y de la teoría del muestreo, de la probabilidad y del muestreo. Por lo tanto, hacer encuestas es ante todo un quehacer científico con una metodología establecida por estándares que provienen de las ciencias y del ejercicio de la estadística. Desde luego, no toda la gente ni todos los ciudadanos están en obligación de conocer los pormenores técnicos y las metodologías por las cuales se basa científicamente una encuesta. Por lo tanto, se crean mitos sobre ellas, ¿no? Esto es lo real, esto es el aspecto científico. El mito es que, ¿cómo es posible que con un número pequeño de personas entrevistadas tú puedas generalizar o hacer una inducción genérica de cómo piensa toda una sociedad si, por ejemplo, para poder saber una tendencia a través de un ejercicio de medición demoscópica en una sociedad, por ejemplo, de 500,000 habitantes, tú solamente encuestas o levantas un cuestionario a 500 o 600 personas o 1,000 cuando es una muestra grande, ¿no? Es la misma pregunta que se hacen o yo respondo haciéndoles una pregunta a mis estudiantes y a la gente que no es necesariamente experta en esto, de lo cual no tendría por qué serlo. Yo les respondo que es exactamente lo mismo que uno hace cuando va a un médico y el médico, para saber qué es lo que tienes, te manda a hacer un análisis clínico, químico, farmacobiólogo, ¿no? Y cuando tú llegas a esta institución, a la clínica donde se hacen los análisis, el médico lo que te toma es una muestra justamente de tu sangre, que son unas cuantas gotitas, y con esa muestra él puede saber, el médico y el que interpreta este análisis, si tienes los triglicéridos altos, o si tienes la glucosa alta, o si tienes bajas tus defensas en alguna de las cosas que miden los médicos. ¿Cómo es posible que hayas sabido con unas cuantas gotitas lo que tienes y no te sacó toda la sangre, ¿no? Bueno, lo que sucede es que en el organismo, y esta comparación es pertinente porque, de hecho, el muestreo en ciencias sociales fue importado de las ciencias naturales, ¿no? Es interesante porque la sangre en el cuerpo está circulando, ¿no? Haz de cuenta que esas gotitas efectivamente son representativas de toda la sangre que anda en el cuerpo. En la sociedad quisiéramos los encuestadores poder ser una mezcolanza de todos los individuos, ¿no? Y poder agarrar o tomar una muestra al azar, aleatoria, ¿no? Un puñado de personas y que esas fueran representativas de toda la sociedad. De hecho, eso hacemos, pero basados, ¿no? En un muestreo científico auxiliado hoy con todos los implementos computacionales que existen para poder entender o saber que a las personas que estamos encuestando son representativas, o sea, cada uno de ellos es un elemento representativo de un grupo sociodemográfico que a su vez es parte o forma parte de toda la sociedad. Entonces, el chiste, como decimos en mi país, de hacer encuestas no es cuántas encuestas haces, sino a quién y en dónde encuestas, ¿no? Ese es la quid, ¿no? La esencia de la teoría del muestreo, y por eso es que pues se pueden hacer generalizaciones, se pueden hacer inducciones científicas con estas pequeñas muestras. Esta es la realidad, ¿no? del muestreo científico en el cual basamos todos los encuestadores nuestros resultados de los ejercicios. Por supuesto, mucha gente no lo entiende, y yo lo entiendo a su vez, pero desgraciadamente con los años, ahora que se han generalizado, ¿no? el uso de las encuestas, de la medición de la opinión pública, de la demoscopia,
los políticos, ¿no? Y ahí entraríamos a otro tema, han confundido la utilidad de las encuestas. No en todos los casos. Aquí viene el tema del abuso, ¿no? Del mal uso de las encuestas. Las encuestas en el ámbito político electoral son un instrumento invaluable para un candidato, para un partido o para un gobierno, para saber lo que piensa la gente de un tema determinado. En el ámbito electoral, para saber si van a votar por mí o no, qué es lo que les gusta de mi campaña, qué es lo que debo de decir, qué es lo que no debo decir. Un instrumento, una herramienta para tu equipo de campaña para conseguir el objetivo que buscan todos los candidatos, que es ganar una elección. Digo, eso es obvio, ¿no? Para los gobiernos, saber qué es lo que piensa la gente de lo que acabo de hacer, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones, sus urgencias, si les interesa que haga yo el puente en determinado lugar, si están de acuerdo con el abastecimiento de agua potable, etcétera, etcétera. O sea, para los gobiernos y para los políticos son un instrumento valiosísimo. Desgraciadamente, ¿no? Algunos políticos, quizás todos, han confundido y abusado del ejercicio de la medición de la opinión pública. ¿Por qué? Porque piensan que con la publicación de encuestas se puede lograr hacer proselitismo electoral, propaganda electoral, es decir, utilizar las encuestas como vehículo propagandístico, con la falsa creencia, y digo falsa porque no es así, de que si yo publico una encuesta en donde voy ganando entre comillas, la gente va a verlo como que él va a ser el ganador y automáticamente votan por él, ¿no? Por el que va arriba. Esto no es cierto, lo hemos medido los encuestadores en todo el mundo. Si bien las encuestas cada vez son más conocidas y tienen importancia, la verdad es que la gran masa de población no está atenta a lo que dicen las encuestas. ¿Por qué? Porque no hay interés en la política en general, por la desilusión que tiene la gente de los políticos que son mentirosos, corruptos, etcétera, etcétera, pero además porque, como decía yo al principio, sinceramente no están al tanto ni les interesa saber las cuestiones técnicas, metodológicas de las encuestas. Por lo tanto, si bien las encuestas son muy conocidas ahora y cada vez más conocidas para beneficio de los que hacemos este trabajo, en realidad tienen una influencia marginal en la decisión de la gente con respecto a la emisión del voto. Yo siempre pregunto en todos mis auditorios de 100, de 200, de 500 personas, a ver, ¿cuántos de ustedes piensan que las encuestas publicadas tienen una influencia en la decisión del elector? Hombre, pues la levanta todo mundo, ¿no? Bájenla, muy bien. Ahora les pregunto, ¿quién de ustedes, dígame, en este momento, emitió su voto en la última elección después de ver una encuesta? Y no la levanta nadie, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Que efectivamente pensamos que las encuestas influyen, pero yo en lo personal no tomo la decisión con respecto a las encuestas. ¿A qué me refiero? Que los políticos han utilizado, no todos desde luego, pero en forma perversa, o sea, para lo que no son, ¿no? Las encuestas, creyendo que pueden influir en la población y por eso, desgraciadamente, han desprestigiado al gremio, a los encuestadores. Hemos pagado justos por pecadores. ¿Por qué? Porque no pocos políticos han caído en la tentación de publicar encuestas falsas o de supuestamente tener una empresa que muchas veces o ni existe o que fue creada ayer, ¿no? En México decimos encuestas patito, ¿no? Porque pues, realmente dan resultados falsos, creyendo, repito, el político que publicando eso en un desplegado, en un periódico o publicándola en un canal de televisión o comentándola en una estación de radio, van a influir en el electorado, cuando lo que hemos visto, repito, no es así. Por lo tanto, los que han abusado, dado un mal uso a las encuestas, son los propios candidatos con esta falsa creencia. Pero, repito, el ejercicio honesto, responsable, serio de las casas encuestadoras en el mundo, que hay muchas, pues nos limitamos a hacer eso, nuestro trabajo, para darle información valiosa a un candidato. O bien, a publicarla, porque también es válido. Los medios de comunicación encargan ejercicios de medición de opinión pública en el ámbito electoral. ¿Por qué? Pues porque el día que un periódico publica encuestas, ese día se vende más, ¿no? Entonces al periódico, a los medios les interesa tener información y a nosotros nos interesa dar esa información. ¿Por qué? Porque es información a la que la ciudadanía tiene derecho. No podemos quitarle a la ciudadanía el derecho de saber cómo va una elección.
Desgraciadamente, por toda esta leyenda negra que se ha hecho de las encuestas y de la demoscopia, en algunos países, en algunos estados de mi país, no pocos genios, ¿no?, de los institutos electorales quieren limitar el quehacer de los encuestadores. Nos quieren poner trabas, repito, con toda esta leyenda negra que se ha hecho, cuando no tiene por qué prohibirse. Para empezar, porque es un derecho constitucional dedicarme a lo que yo quiero, siempre y cuando no sea un delito. Pero en segundo, porque no tiene nada de malo el que demos información a la gente. Incluso si sí influyeran las encuestas, que repito, creo que no es así, incluso si influyeran, y que finalmente es un vehículo de información al que tiene derecho la ciudadanía, ¿no? Bueno, ese es el esfuerzo que estamos realizando los que nos dedicamos profesional y seriamente a esto, ¿no? Empresas establecidas desde hace ya más de una década en mi país y en muchos países de Latinoamérica y en todo el mundo, a hacer entender, ¿no?, a la ciudadanía que las encuestas y los ejercicios de medición de opinión pública son parte de la democracia y que son parte fundamental de los procesos de participación ciudadana a los que todos los países queremos llegar y queremos arribar. Es decir, a mayor medición de opinión pública, mayor participación de la ciudadanía y en ese momento mayor cuestionamiento de los gobiernos también, ¿no? O sea, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a opinar y de fortalecer los estados de opinión para que mejoren nuestros gobiernos finalmente, ¿no? Eso es lo que queremos todos, así como queremos que mejoren los productos comerciales y por eso se hacen estudios de mercado, así queremos nosotros que mejoren los gobiernos, que tener mejores candidatos, tener mejores partidos políticos y qué mejor que la propia ciudadanía sea la que esté opinando al respecto. Es un esfuerzo grande, el gremio organizado, hay asociaciones internacionales, nacionales en todos los países que agrupan a las empresas y a las instituciones, universidades serias, ¿no?, que estamos midiendo la opinión pública desde un punto de vista profesional, desde el aspecto profesional, pero pues todos los días, ¿no?, vamos avanzando. Hace 10 años todavía había mucho más mitos, ¿no?, sobre las encuestas. Hace 20 años ni siquiera se hacían, ¿no? El ejercicio de la medición de la opinión pública es relativamente joven en nuestro continente, mientras que en Estados Unidos tiene más de 60 años, ¿no?, o en Europa. En México, en los países latinoamericanos, apenas a finales de los años 80, 90 es cuando se fundaron las empresas. Entonces, es un esfuerzo cotidiano que estamos realizando y que, repito, va a redundar en el mejoramiento de nuestros sistemas democráticos, que es la aspiración que tenemos todos los que nos dedicamos de una u otra forma a observar la política.